Hola chicos, hola chicas, hola maestros, hola maestras. Hoy les vengo a hablar de un tema bastante tedioso. Pero no se preocupen, porque voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible para que ustedes lo comprendan en su totalidad. ¿Listos o no? Ajustense sus cinturones, porque vamos a ver un tema que me comí en un día y medio. Hoy hablaremos sobre la inflación, la devaluación y la deuda externa. Por cierto, lo anterior era broma. Por favor, Miss, no me repruebe todavía. Ahora, sí que sí, vamos con el tema. Seamos sinceros, la mayoría de ustedes cuando escuchan este tipo de términos ya están con medio ojo cerrado, yo mismo incluido, porque piensan que es demasiado tedioso, ay, economía, qué asco, o cosas por el estilo, ¿no? Pero realmente no es tan así. Yo quiero darles unos cuantos conceptos básicos para que entiendan qué es esto, ¿ok? Primero, lo primero, ¿qué es la inflación? La inflación es un proceso económico provocado por el desequilibrio entre demanda y producto. Esto produce una continua subida de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Ahora, si no me entendieron, se los repito en español. Es básicamente que tu dinero vale menos y los productos valen más. Les pondré un ejemplo. Digamos que yo vendo naranjas y ustedes tienen fresas. Antes yo vendía mi naranja a una fresa. Entonces con 10 fresas se podían comprar 10 naranjas. Pero por la inflación, yo subí el precio de mi naranja a 2 fresas. Entonces con las fresas, que antes se podían comprar 10, ahora solo se pueden comprar 5. Esto es un proceso necesario en la economía de cualquier país. El problema es cuando llega a un exceso. Normalmente se tiene entre el 1 y el 3%, que es lo ideal. Pero como veremos más adelante, hay momentos en nuestra historia donde esto se descontroló. Y digamos que como en aquel video, también se les tumbó la casita. La devaluación. La devaluación de una moneda consiste en una operación mediante la cual el Banco Central que controla dicha moneda disminuye el valor nominal de la moneda con respecto a otras monedas extranjeras. Esto normalmente se hace con la impresión de más billetes que se inyectan en el sistema financiero. Ay, si tan solo hubiera un ejemplo de un país europeo. Nah, tal vez me lo estoy imaginando. Ahora, que si no me entendieron, se los explico en español. Aquí es cuando un organismo pertinente decide que la moneda valga menos frente a otras monedas. Por ejemplo, podríamos decir que un dólar valía 12 pesos con 50 centavos, pero el organismo pertinente decidió que lo mejor para esta economía era que valiera 19 pesos. Que tal vez ahorita les parezca mucho, pero como veremos, en otros tiempos hubieran rogado por tener un dólar a 19 pesos. Esto obviamente trae consecuencias. Una de ellas sería la inflación. Ahora, por última definición, tenemos la deuda externa. Esta es el conjunto de obligaciones que tiene un país con acreedores que residen en el extranjero. En pocas palabras, es todo lo que México le debe a otros países. Ahora quisiera que nos ubiquemos en tiempo y en lugar. Estamos en México, entre 1950 y 1970. Es el milagro mexicano. Todo está prosperando, la economía va en subida otra vez. Pero no todo puede ser color de rosa. La política en este momento era proteccionista, lo que significaba que realmente las necesidades de los mexicanos quedaban en muy pocas manos. Lo que significa que no había competencia, entonces no había necesidad de hacer productos con demasiada calidad. Y aparte le subían los precios. Digo, si no nos compran a nosotros, no le pueden comprar a nadie más, así que es un ganar-ganar. Súmale que el campo estaba siendo muy abandonado. Ya que sí, hubo una reforma agraria, pero esta benefició a unos cuantos, ya que el Estado seguía metiendo sus manos dentro de los procesos y les hacía casi imposibles al resto de personas con ejidos obtener lo necesario para cultivar. Así que optaron por viajar del campo a las ciudades. Esto generó una desigualdad en el desarrollo, ya que se volvió prioridad la industrialización del país. Pero no alcanzó a todos los lugares. Generalmente era en las zonas donde se encontraban las grandes ciudades, mientras que en las zonas rurales no había tanto desarrollo. Teniendo esta política, el mercado nacional era muy chico, ya que no se podía exportar, y las empresas no podían producir más de lo que se demandaba. Así que el gobierno, al ver esto, no se le ocurrió mejor idea que recurrir a los déficits, o sea, gastaban más de lo que tenían. Ahora que durante el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez, que gobernó desde 1970 hasta 1976, con la política de desarrollo compartido, que básicamente era intervencionismo, ya que aumentaban el gasto público tratando de reanimar la economía. Básicamente picaban con un palo a un perro muerto. Como era de esperarte, lo que sucedió fue la inflación y la devaluación del peso, además de que creció la deuda pública, ya que no había otra forma de sostenerse más que pedir dinero al extranjero. Esto creó terror sobre los ciudadanos, ya que hubo un acaparamiento de frijol, trigo, arroz, entre más productos básicos, ya que la gente tenía miedo. Poco a poco fue subiendo hasta que la inflación alcanzó el 24%. Después, en el 76, sube el precio de la gasolina y vuelve a subir el precio de todo. En este mismo año también cambió el precio del dólar, de mantenerse a un precio fijo de 12 pesos con 50 centavos. Subió a 19 pesos con 90. Y esto no fue todo, ya que siguió y siguió hasta llegar a valer 26 pesos con 50 centavos. Si de por sí nuestra economía ya estaba en la lona, en el sexenio de José López Portillo no fue mucho mejor. El presidente llegó a decir, defenderé el peso como un perro. Pero supongo yo que un perro envenenado, porque esto no sirvió de nada. Frente a estos sucesos, López Portillo tuvo que pedir un tiempo en los pagos y tuvo que devaluar la moneda de casi 27 pesos a 38 pesos por dólar. Mientras tanto, la deuda externa llegó a los 80.000 millones de dólares. El 1 de septiembre de ese mismo año, en el último informe de gobierno, López Portillo acusó a los banqueros de gestar la crisis y decretó la nacionalización de la banca.
pero no sirvió de mucho, ya que días después llegó una nueva crisis y el peso cayó de 22 a 70 pesos por dólar. Con todo esto, México se declaró temporalmente imposibilitado de cubrir los compromisos de la deuda externa, pero en realidad solo estaba cubriendo apariencias, ya que estaba en quiebra. El siguiente sexenio tampoco fue mucho mejor, ya que fue Miguel de la Madrid. Entre problemas de inflación y medidas para disminuir la deuda nacional, el peso se volvió a devaluar, pero esta vez cayó a los 2.300 pesos por dólar. Teniendo una inflación de más de 150% anual, en 1991, con Carlos Salinas de Gortari, bajó al 18%. Esto hizo que el peso por dólar fuera de 3.33. Desgraciadamente, en el siguiente sexenio de Ernesto Zedillo subió a 7.80. Por tanto, la deuda externa seguía sin parar, y a mediados de 1995 se calculaba que el monto de la deuda era de 162.000 millones de dólares, e iba a seguir creciendo. Y créanme, lo hizo. Bueno, como ya supondrán, México no se podía sostener por sí solo, necesitaba de préstamos. Aquí es donde entran los organismos financieros internacionales. Desde los 70 empezamos a depender de los créditos de los organismos. Aquí México pedía prestado, y claro, ellos accedían, pero con unos intereses altísimos. Después del sexenio de Luis Echeverría, México había dejado de ser sujeto de crédito. Ya nadie le iba a prestar. Es como ese típico amigo al que le prestas dinero, pero ves que luego lo tira. Pero las cosas cambiaron cuando se descubrieron nuevos yacimientos petroleros. Aquí es básicamente cuando te enteras de que ese amigo que le estabas prestando y le dejaste de prestar ahora se volvió rico. Obviamente le vas a seguir prestando y le vas a tratar de sacar todo el dinero que puedas. O bueno, tal vez eso solo sea la avaricia mía hablando. Y seguimos pidiendo créditos en 1974, 1981, 82, incluso 85. Esto durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Aquí tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial anunciaron el Plan Baker. El plan era ayudar a solucionar de manera integral la crisis de la deuda y permitir el crecimiento de los países endeudados. Desde aquí se empezó a meter mano a Estados Unidos, ya que esto era respaldado por el Tesoro de Estados Unidos. Después de la crisis financiera de finales del 94, México volvió a pedir dinero. Esta vez Estados Unidos encabezó. México aceptó las condiciones, aunque estas dañaban literalmente a casi todo. Un ejemplo de ello fue que hizo que Pemex entregara el 96% de sus ingresos en la cuenta de Federal Reserve Bank of New York, durante el tiempo que fuera necesario para saldar sus deudas con el Tesoro estadounidense. Cuando por fin salimos de esa crisis, tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional le insistieron a México que debería hacer cambios estructurales. Para ser más específicos, en el sector energético, la reforma fiscal para que el gobierno pudiera recolectar más impuestos y disminuir el déficit, así como reducir su dependencia de la economía de Estados Unidos, erradicar la corrupción y mejorar su competitividad. Aquí los dejaré a ustedes solos sacar sus propias conclusiones. ¿Creen que se logró? La situación actual es buena. He de decirlo a pesar de mis dudas, ya que desde el 2000 no hemos superado el 9,51% de inflación. A día de hoy, 2019, nos encontramos con un 4,18% de inflación media. No es lo mejor que podríamos estar o que hemos estado, pero es un avance. También en la devaluación de la moneda no estamos tan mal. A día de hoy, el día que lo estoy checando, aclaro, no vaya a ser que el mercado cambie entre que estoy haciendo este video y presento, pero el dólar está a 18,848 pesos, que como hemos visto anteriormente, hubieron tiempos en los que hubieran deseado este precio. Desgraciadamente, el único sector en el cual no hemos mejorado, sino que hemos ido para peor, ha sido en la deuda externa, ya que al cierre del primer trimestre de este año, ha llegado a un máximo histórico de 453.548 millones de dólares. Esto, de acuerdo a datos proporcionados por el Banco de México. Si quieren saber exactamente a quiénes le debemos, al menos los reportajes del septiembre de 2018 dicen que el 37% de esta deuda va hacia Estados Unidos, el 22% va hacia Alemania, el 15% va a organismos financieros internacionales, los que ya hemos visto con anterioridad, el 8% va a Gran Bretaña, el 5% a Francia, 4% a Japón, 4% a Suiza, 4% a otros y un 1% a Canadá. Con este video espero que hayan entendido lo que es la inflación, la devaluación y la deuda externa, que hayan visto nuestro proceso tan inconsistente, desde un gran avance en nuestra economía como lo fue el milagro mexicano, pasando por situaciones poco favorecedoras para nuestra economía como los sexenios de López Portillo y Miguel de la Madrid, como con Calderón logramos bajar, pero aún así teníamos lo que se le podría decir cosas en la cajuela, viendo cómo este país logró salir a flote, tal vez no demasiado por su gran esfuerzo, sino por pedir prestado, pero aún así siguió adelante. Quiero que entiendan todo este proceso, ya que es importante para no volver a repetirlo, que desgraciadamente con los pronósticos actuales parece que pueda ser. Así que quiero que entendamos nosotros, como futuro de México, lo que debemos hacer en caso que regresemos a nuestros tiempos más oscuros. Y bueno, de paso puede que les ayude en sus exámenes. Bueno, esto es todo de mi parte. Yo soy Fernando Fernández
y fue un placer estar con ustedes.